¿Crees que en España se pagan muchos impuestos? Esta gente que se va de España diciendo que aquí se pagan muchos impuestos, que te quitan la mitad de tu salario y que se van a otros países a vivir por ese motivo. Normalmente los que se van es porque ganan mucho dinero. Los que desgraciados no nos podemos ir a ningún sitio. A ver, yo esto de pagar o no pagar, a ver, esto es otro discurso falso. Porque se le aplica igual a un multimillonario que a mí, que soy un desgraciado, ¿no? Entonces entiendo que debía ser un impuesto, si tú quieres, si lo quieres mantener, pues muy centrado en las grandes fortunas. Hay gente que vaya a heredar un pastizal, o al pobre que se han muerto tus padres y te han dejado un pisito, un local o 4 duros en el banco, ¿no? Vienen los inmigrantes a cobrar las paguitas y hay gente española que prefiere cobrar la paguita que trabajar. No, lo que cobrará es, si el trabajo es peor que la paguita, me refiero salarialmente, pues prefiere la paguita. Bueno, porque estamos en lo mismo, porque al final lo que se cuenta es se hace números y no se busca el bienestar y la salud de la persona. Por desgracia, no por gusto, porque la gente que está enferma no está enferma por gusto, está enferma por una desgracia. Por desgracia tiene una enfermedad. Bueno, y aparte, normalmente muchos de los trabajos, es decir, de las contrataciones que se hacen en estos, son estacionales. Por lo tanto, son lo que dura la campaña o la temporada turística, ¿no? Cuando una vez ha terminado esa campaña o esa temporada turística, pues prácticamente el 100% vuelven otra vez al paro. Muy buenas a todos, bienvenidos al podcast número 12 de Desde el Jergón. Y repite José Miguel Villarroya con nosotros. Muy buenas tardes, José Miguel. Muy buenas tardes, Pablo. Un placer estar de nuevo en este espacio. Y vamos a hablar, pues, de la realidad sociopolítica de nuestro país, la realidad sociopolítica española, seguramente los problemas que tienen los jóvenes para emanciparse, para encontrar una vivienda, un trabajo estable, las pensiones. ¿Es una estafa piramidal? De todo eso vamos a hablar con José Miguel esta tarde y podemos empezar por lo que acabamos de decir. Los jóvenes cada vez se emancipa más tarde. El número de parados entre los jóvenes es muy alto. Es en toda la Unión Europea, pero en España especialmente. Les cuesta acceder a una vivienda, les cuesta acceder a un trabajo fijo. ¿Cómo ves la problemática de la juventud española? Pues muy mal, porque es evidente que no tienen perspectivas de mejora y tampoco hay futuro. Hablando, es decir, el futuro que se les plantea para la mayoría. Yo digo que algunos pues, puedan mejorar ostensiblemente su situación, pues es bastante tétrica, ¿no? Es decir, el mercado laboral en España pues se está reduciendo a lo que es prácticamente el sector servicio, es decir, la mayoría de empleos que se crean son del sector servicio, con lo cual son trabajos muy mal pagados en su mayoría, y que nos permiten, evidentemente, como tú dices, pues por tener un plan de vida. No digo de casarse o no casarse, pero o de juntarse, pero sí al menos de independizarse de casa de sus padres y poder emprender una vida solitario o con pareja, como cada uno como quiera, y para emprender una vida, ¿no? Si a ello le unes pues el precio al que están los alquileres, al que están las hipotecas, etcétera, etcétera, y con un mercado laboral que no ofrece garantías de estabilidad, pues el panorama es muy negro. Esta es la realidad en la que se encuentra la juventud española. ¿Qué medidas crees que se tienen que tomar en materia de vivienda?
¿Crees que desde el Estado, y ya no hablo de ahora, sino desde hace mucho tiempo, se están tomando las políticas de vivienda adecuadas para garantizar que todo el mundo tenga un acceso accesible, valga la redundancia, a la vivienda? No, ni se hacen ni se van a hacer, más allá de pequeños parches, de que se pueda poner un tope al alquiler, se mire el tema de los pisos turísticos y tal, pero esto es el chocolate del loro. Vamos a ver, el problema es cuando una necesidad vital de la gente, que es tener una vivienda, se convierte en un negocio. Y en el momento en que el tema de la vivienda es un negocio y un pingüe negocio que da muchos beneficios, especialmente a fondos de inversión en estos momentos, pues está claro de que las medidas que se toman son medidas cosméticas para hacer ver que se hace algo por el tema, pero que realmente no se hace absolutamente nada, porque no se ataja el problema. ¿Y el problema cuál es? El problema es que el sistema capitalista, en el sistema capitalista, las necesidades básicas de las personas se han convertido también en un negocio. Entonces, cuando la vivienda debería ser un derecho, no un negocio, y a partir de ahí la vivienda debería ser pública. ¿Está? Unos alquileres, pues razonables y asequibles para todo el mundo, pero la vivienda pública. Y la gente, pues, es decir, porque la persona, si no tiene una casa donde vivir, difícilmente puede hacer una vida digna, ¿no? Este es el tema. Y a partir de ahí, mientras eso no se haga y no se va a hacer, porque eso es evidentemente una medida socialista, pero socialista de verdad, no de las pamplinas de gobiernos que tenemos, pues la vivienda será un negocio. Y mientras sea negocio de grandes tenedores y de grandes fondos de inversión, pues los gobiernos no van a hacer absolutamente nada para solucionar el problema. Y ya os decía, aunque se topen los precios del alquiler, es igual. Que estaban a 1.400 en Barcelona, ahora están a 1.300. ¿Y lo puede pagar una persona? No, pues entonces estamos en las mismas. Este es el problema principal. Y mientras no se solucione eso, y eso es un cambio de paradigma, ¿no? Un cambio radical, ¿no? En la manera de entender cómo tiene que estar conformado un Estado, un sistema de gobierno, pues el problema de la vivienda continuará. Evidentemente afecta más a los jóvenes que a los mayores, pero los mayores pues ya pues tenemos el piso, tenemos tal, y evidentemente te afecta menos, ¿no? a tu vida. Pero es evidente que los jóvenes, pues si quieren realizar una vida independiente, un proyecto de vida, la vivienda es básica para tener ese proyecto de vida. Si no tienes vivienda, ¿qué proyecto de vida vas a tener? Es decir, te quieres independizar de casa de tus padres y tener una vida ya independiente, necesitas una casa, sino donde duermes, donde vives, ¿no? Si no puedes acceder a una vivienda, pues es evidente que no puedes tener ese plan de vida. O al menos el plan de vida que tú desees. Tendrás que tener otro plan de vida, ¿no? Seguir viviendo con tus padres y, bueno, pues ir tirando con lo que se pueda. Pero eso no es un plan de vida, ¿no? Entonces es evidente, la gente se va más mayor, bueno, claro, a medida que llega un momento, pues a lo mejor si encuentra un trabajo más o menos, ahora se habla del co-living, ¿no? Para no decir que se tiene que vivir 5 en un piso porque si no se puede pagar, pues hablan del co-living, ¿no? Y estas payasadas, pero eso tampoco es un plan de vida, pues tú estás viviendo con gente, allá que sean amigos tuyos o no sean amigos tuyos, es igual, pero no es un plan de vida independiente, estás independiente de tus padres, esto sí, pero no estás independiente para formarte tú, pues bueno, si quieres vivir con una pareja, tener hijos, etcétera, etcétera, pues si estás viviendo en una casa compartida, difícilmente puedes hacer eso. Luego, claro, tener hijos con lo que cobran. Hijo cuesta dinero tener. Es decir, este es el problema, ¿no? No hay conciliación laboral, todo es un lío, las guarderías, las públicas son escasas y las privadas pues son, evidentemente, están por las nubes. Bueno, pues todo esto hace
que sea muy complicado pues para la gente joven tener una esperanza de vida, ¿no? Esperanza de proyecto de vida, me refiero. Hacemos una pequeña pausa para recordarte que para apoyar este proyecto puedes suscribirte al canal, dejar un like, comentar el vídeo y compartirlo. Y si además quieres las entrevistas antes que nadie y las quieres sin anuncios, puedes hacerte miembro del canal. Gracias y continuamos con la entrevista. Bueno, para poder acceder a una vivienda hay que contar con un trabajo estable. No ¿Por qué esta alta tasa de paro juvenil? Bueno, pues porque, repito, el mercado laboral no es un mercado que en estos momentos el modelo productivo español se haga para absorber a la gente que sale formado de las universidades, ¿no? Es decir, la mayoría de universidades en la salida laboral es muy pequeña. Sí, más allá de la administración pública o bien en algún colegio privado o concertado o alguna cosa así, pues tiene muy pocas salidas laborales porque no se hace nada, no se ha creado un modelo productivo que permita que se absorbe a esta gente. Entonces, ¿qué ocurre? Que tú tienes un mercado laboral donde, bueno, los requisitos laborales son mínimos. Bueno, si tienes experiencia, sí, me refiero a hostelería y demás, pues tienes experiencia, pues esto siempre lo tienes ganado, pero que tampoco piden mucho más. Es decir, bueno, los sitios turísticos, pues si hablas inglés y tal, o hablas más idiomas, pues tienes más posibilidades de coger el trabajo, pero muchos de ellos son trabajos temporales, estacionales, es decir, pues en verano por el turismo, en Navidad igual por el turismo, o si estás en comercio, pues la época de navideña, rebajas, cosas así, que necesitas un pico de pero luego una vez pasa este pico, pues esta gente se le despide con estos contratos que puede estar 3 meses de prueba y te echan sin indemnización. Por lo tanto, esto es el mercado laboral que se tiene. Entonces, claro, es muy difícil que tú puedas absorber, porque, repito, la mayor parte de la gente que tiene una titulación no encuentra trabajo para su titulación y tampoco las empresas o quien vaya a contratar, pues le interesa muchísimo que esa persona tenga ese tipo de formación. Entonces, salvo ahora determinadas carreras o determinados estudios que sí, bueno, pues tienen más salida, como es el tema ahora de las tecnológicas y demás, y estos pues sí que algunos cobran bastante dinero, ya nada más entrar en la empresa, la gran mayoría pues están donde están. Claro, además son puestos de trabajo que copa mayoritariamente la inmigración, porque en su desesperación pues tienen que aceptar salarios y condiciones laborales de basura, y entonces esto impide pues que los jóvenes se puedan eh, eh, entrar a trabajar. No es casualidad que la mayoría de los jóvenes en España quieren ser funcionarios y se preparan para oposiciones. ¿Por qué? Porque es la única salida laboral que encuentran y que además les garantiza una estabilidad de vida. La administración pública, la mayoría de los sueldos tampoco son para tirar cohetes, pero bueno, tienes la ventaja, la seguridad de que no te van a echar si has aprobado la oposición y que hasta que te jubiles vas a estar cobrando lo que te toque, más luego complementos, trienios, etcétera, etcétera. Pero claro, esta es la realidad del modelo productivo español. Entonces, si tú no generas nada para que la gran parte, aunque yo no digo todo, porque probablemente sería imposible colocar a todo el mundo en lo que ha estudiado, pero si como mínimo una gran mayoría de esa población se pudiera colocar en cosas que ha estudiado o similares a lo que ha estudiado, pues posiblemente no tendrías las tasas de paro que tiene juvenil. Si a eso encima le sumas que se aumenta la edad de jubilación, pues hace todavía más complicado que los jóvenes puedan acceder al mercado laboral. Porque, claro, los puestos de trabajo no se abren en muchas empresas. Porque la gente que está trabajando o que estamos trabajando,
pues si nos alargan la edad, pues tenemos que estar trabajando, no tenemos más narices que eso, ¿no? Entonces, pues claro, esto es lo que hay. Es decir, si no hay esto como el transporte público, ¿no? Antes de entrar, dejen salir. Si no salimos gente del mercado laboral, pues es difícil que la gente pueda entrar en el mercado laboral, porque las plazas en las empresas son las que son, normalmente más bien se despide o se amortizan plazas que no se contrata gente nueva, pues si la gente que está trabajando no nos vamos porque no nos podemos jubilar, pues esto retarda todavía mucho más pues que haya gente joven que pueda entrar a ocupar el puesto de trabajo que ocupa una persona, ¿no? Si ahora hay que estar hasta prácticamente los 67 años trabajando, pues eso significa que de entrada ya todos vamos a estar 2 años más trabajando. Bueno, pues esos 2 años son 2 años donde los puestos de trabajo que ocupemos, pues no va a entrar nadie nuevo. Entonces, este también es un factor a mirar, porque todo es lo mismo. Si no se crea nuevos puestos de trabajo y entonces el mercado laboral, los que entran o los que quieren entrar, tienen que ocupar el puesto que tenemos nosotros. Si nosotros no salimos porque se nos alarga la vida laboral, pues difícilmente los que quieran entrar pueden entrar, porque nuestro lugar está ocupado. Entonces, este es el problema, otro de los problemas que hay para que haya tanta índice de paro juvenil. Bueno, estamos en una época de fijos discontinuos. Bueno, eso es un temporal, por mucho que digan. No nos engañemos a la gente. Y de un modelo productivo basado en el sector servicios y en el turismo, básicamente, ¿no? Bueno, España vive mucho del turismo. ¿Se ha desindustrializado España? Bueno, hace años, es decir, cuando entremos en la Unión Europea ya se desindustrializó, se cerraron muchas industrias punteras en España y España se convirtió en el resort de Europa. Es decir, los países del sur, excepto Italia, porque tiene peso industrial, o tenía, ¿no? Sobre todo en el norte de Italia, pero el resto somos países del resort de Europa y España se convirtió en el resort de Europa. Es decir, España no tiene una industria puntera. Se habla de industrialización, se habla, bueno, es decir, que se pongan hubs tecnológicos y estas cosas, pero tampoco lo que se abre absorbe mucha gente del mercado laboral, porque al final también estas empresas tecnológicas tampoco necesitan una marabunta de gente trabajando. Muchas de ellas tienen un pequeño despacho donde trabajan 5 y con eso van tirando. Es decir, que tampoco son empresas y luego van contratando a lo mejor a algún ingeniero, no sé qué y tal, que a veces hasta trabaja desde su casa, ¿no? De programación y todo esto. Así que, por lo tanto, tampoco son empresas que, aunque se abren, aquí en Barcelona se han abierto muchas, es el sitio de España donde más se han abierto, pero es cierto que tampoco te absorben mucho personal porque no necesitan mucho personal estas empresas, ¿no? Entonces, y además es un trabajo muy cualificado. Si no sabes de qué va, no puedes estar trabajando ahí, ¿no? Entonces tampoco esto te absorbe. Pero aquí en Cataluña, por ejemplo, cuando hay mayor descenso de paro es cuando llega la época del turismo. Y a Barcelona vienen 90 millones de turistas casi al año, pues aquí esto se llena. Entonces, esto es lo que mueve el mercado laboral. Pero repito, un mercado laboral que está muy dimensionado, porque ya no estamos hablando solamente de los jóvenes, te encuentras gente española que mejor por 40 años, incluso 50 o 30, no sé qué, que se ha quedado en paro, que trabajaba en la hostelería y que trabajar en la hostelería, y luego toda una población inmigrante, pues que también se mueve en ese sector, ¿no? Este es el problema. Entonces, claro, ¿qué ocurre? Pues que son trabajos de muy baja calificación, tanto de derechos laborales como de remuneración económica. Bueno, y aparte, normalmente muchos de los trabajos, es decir, de las contrataciones que se hacen en estos son estacionales. Por lo tanto, son lo que dura la campaña o la temporada turística, ¿no? Cuando una vez ha terminado esa campaña o esa temporada turística, pues prácticamente el 100%
vuelven otra vez al paro. ¿Por qué? Ni los bares, ni los restaurantes, ni los hoteles, ni los resorts, ni todo eso necesitan ese volumen de trabajadores, porque entonces tienen ya una actividad, por lo que ellos llaman normal, que con la personal que ya tienen, que son fijos, pues ya van tirando. Es decir, este es el tema. Hablabas antes de la natalidad, la inmigración como sustitutivo de esa ausencia de la natalidad. Pero también es una cosa falsa. Es decir, es que este es el discurso fácil, ¿no? Es decir, como los españoles no tenemos hijos, pues entonces que vengan los inmigrantes que tengan. Pero también es un tema falso, porque el inmigrante que está aquí, pues tampoco tiene tantos hijos, ¿no? Porque entiende que no los puede mantener, entonces tampoco tiene tantos hijos. Es decir, esto es mentira. Porque además el problema es que dice, no, es que se necesitan los inmigrantes para que cubran los puestos de trabajo, ¿no? Pues si usted tiene una tasa de paro impresionante, ¿qué puestos de trabajo hay que cubrir? Claro, este es el tema, ¿no? Claro, es que la contradicción, porque si hubiera pleno empleo en España, bueno, entonces puedes entender de que a lo mejor pues sí te hace falta mano de obra de fuera, porque a lo mejor se crean nuevas empresas o gente que se jubila y tal, y necesito pues una inmigración pues para que cubra esos puestos de trabajo. Pero si tú tienes la tasa de paro juvenil más alta de Europa, tienes una de las tasas de paro estructurales más altas de Europa, entonces, ¿dónde está el tema de la inmigración? No, el tema de la inmigración te interesa porque el tema de la inmigración lo que lleva es a que haya un ejército proletario de reserva bastante amplio, que vive en la miseria, que está peor, evidentemente, la gran mayoría de ellos que la población autóctona, y por lo tanto tenga que aceptar pues trabajos, pues muchas veces la mayoría de ellos en negro, o con unas condiciones laborales y de remuneración pues totalmente ridículas. ¿A ganancia de quién? Pues de los grandes empresarios, ¿no? Esta es la realidad. Sí, que esconde. Bueno, como decir, como luego hablaremos de ello, no, que gracias a los inmigrantes se cobra la pensión, pero si la mayoría trabajan en negro, ¿dónde está la cotización del inmigrante? Claro, este es el tema, ¿no? Lo que pasa es que el discurso es aquello de decir, no, que se hacen falta inmigrantes porque si no España se hunde porque la gente no tiene hijos. No, probablemente usted lo que tiene que procurar como gobierno, como Estado, si quiere, que la gente pueda tener hijos. Y política de natalidad no es solamente hacer anuncios a bombo y platillo que la gente tenga hijos. No estoy hablando de eso. Política de natalidad es hacer que la gente pueda plantearse tener hijos sin ningún tipo de problema. Si la gente tiene que hacer números para ver si tiene un hijo o no lo tiene, tenemos un problema. Tenemos un problema. El tema será, bueno, la gente si quiere tener hijos o no quiere tener hijos, eso son decisiones personales que yo no voy a entrar en la vida de la gente. Temas particulares, y si alguien no quiere tener hijos, pues no tendrá. No hay ni entro ni salgo. Yo creo que mucha gente, la mayoría de la gente, pues sí que le gusta tener hijos, digo yo. No puedo hablar por experiencia porque no tengo. Pero supongo que la mayoría querrán tener hijos. Pero claro, sí. Tienen que primero, para decidir si tienen un hijo, tienen que hacer cuentas y hacer números a ver si pueden pagar, porque el tema es pagar los gastos que genera un hijo, pues entonces tenemos un problema. Tenemos un problema grave. Entonces, la política de natalidad no es anunciar a bombo y platillo que la gente tenga hijos, por la raza, por el no sé qué. No. La política de natalidad es hacer políticas sociales que la gente no tenga que hacer números para pensar si quiere tener un hijo o no. Que sea simplemente decisión personal de si lo quiere tener ahora, más adelante, o si quiere traer hijos a este mundo o no los quiere traer.
Pero repito, la mayor parte de la gente no tiene hijos o solo tiene uno porque no puede pagar. Porque difícilmente llega él o ella, bueno, ellos, a fin de mes y entienden que no pueden tener un hijo porque entonces se va todo a pagar su vida a nivel económico. Porque un hijo es caro, ¿no? Sí, entonces este es el tema. Claro, yo sé que esto es muy duro, he mirado, está hablándose antes del economicismo. No, economicismo no, es que es la realidad. Es la realidad. Es porque un hijo cuando es bebé pues hay que pagar los pañales, la leche en polvo, los no sé qué, no sé cuánto, las medicinas que son caras. Claro, y luego pues hablamos del tema de la guardería. Si están los dos trabajando, pues tienen, si no pueden, por lo que sea, los padres o los abuelos no pueden ir a cuidar, por bien fuera, no sé qué, pues tienes que ir a una guardería. Las públicas están saturadas y hay una cola de kilómetros porque hay muy pocas, y las privadas, a ver, cuesta 600, 700 euros al mes. ¿No? Claro, y luego ya cuando el hijo va creciendo, pues tiene más gastos. Entonces, claro que hay que pensar en eso. Y esto es la mayoría de las veces lo que hace que las parejas se echen para atrás a la hora de tener un hijo o tarden en tenerlo. Bueno, y entonces se quedan con uno. Está. Entonces, repito, la política de natalidad no es el pombo y platillo de que hay que tener hijos. No, la política de natalidad es hacer políticas para que la gente pueda elegir libremente si quiere tener hijos o no, pero no pensar si le cuesta mucho dinero o no le cuesta mucho dinero tener un hijo. Este es el tema. Y a partir de ahí, pues el tema de la natalidad pues se solucionará por sí mismo. Pero no digo que de golpe la gente tenga 5 hijos, pero a lo mejor tienen 2. ¿No? Claro, este es el tema. Claro, esta es la realidad de la vida. Lo demás pues son comedias, pues si hablábamos antes. Es decir, si una persona no se puede ir de su casa y si se va de su casa es a vivir en el co-living con 4 más, ¿cómo va a tener un hijo? Claro, esta es la realidad de la vida. Y lo demás son pamplinas. Esta es la realidad de la vida. Lo demás son pamplinas. Entonces, ¿qué nos cuenta? No, es que la gente no quiere tener hijos porque se quiere ir al cine. Sí, pues bueno, si irán al cine porque no hay otra cosa que hacer. Pero, oiga usted, no es que se quieran ir al cine. No, es que luego la mujer no tiene porque a lo mejor la echan de la empresa. Pues oiga, ustedes que son tan feministas de la vida y están en el gobierno, pues a ver dónde están las leyes esas que ustedes aplican para que a una mujer no la despidan porque era embarazada. ¿No? Entonces, claro, esta es la realidad de la vida y haga una conciliación laboral porque no ponen guarderías obligatorias en las empresas. Servicio de guarderías obligatorias de las empresas. A ver, esto estaba en la República Federal Alemana, no estoy hablando ya de la comunista, ¿eh? En la República Federal Alemana estaba. ¿Por qué no lo pone? ¿No? Porque a lo mejor una empresa tiene su guardería, su servicio de guardería, y a la madre o el padre, es lo mismo. ¿No? Lo llevan a la guardería, termina la jornada laboral, cogen al crío y se lo llevan. Fíjese usted, fíjate cómo hemos solucionado ya un problema. Pues esto es política de natalidad. Empecemos por ahí. Ah, no, que se pague en la guardería. Ah, muy bien. Estás cobrando 1.300 euros y tienes que gastar 700 euros en una guardería. Más el alquiler del piso, más comer, más la luz, más el agua, más el gas, una bombona butano, según lo que cojas. Tanto, pues te tienes que comprar ropa. O te quieres ir a tomar algo que también tienes derecho. ¿No? Entonces, ¿no? Empecemos. Y si tienes un hijo, ya no son los 700 euros de la guardería. Estamos hablando, repito, pues pañales, con leche en polvo, la comida de los críos, que es carísima, el potecito de no sé qué, el potecito de no sé cuánto, las medicinas. Bueno, pues esa es la realidad. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Pues la comedia. Es la comedia. ¿No? Porque, bueno, ya, no tienen hijos los españoles.
no, los inmigrantes tampoco. Cuando llegan aquí, pues, los que tengan, que vengan de allá, que tengan, pues tendrán, pero luego aquí, pues si están viviendo en habitaciones, pues tampoco tienen hijos. Todo es la comedia. Entonces, no, que hay que trabajar porque resulta que hay trabajos que los españoles no quieren hacer. Que este es el otro discurso, ¿no? Este es el segundo discurso. No, hay trabajos que los españoles no quieren hacer. No, los españoles no quieren es que se les explote. Por cierto, los inmigrantes, una vez consiguen papeles y están regularizados, tampoco quieren hacer esos trabajos. Porque son trabajos no por la calidad del trabajo en sí, sino son trabajos que son una explotación, ¿no? Y lo cogen inmigrantes que están en situación en la que están y necesitan el dinero para poder comer y enviar algo de dinero a su país, a su familia. Pero una vez han conseguido regularizar su situación, ya tampoco quieren ir a esos trabajos. Pues no será porque también son unos vividores como los españoles, sino porque la gente no quiere que la exploten. Esa es la realidad. Punto. Y entonces lo que se tapa es una cosa, es de que justifica, es decir, para decir no, que hace falta X inmigrantes, están hablando de 1 millón al año, porque claro, es que fíjese usted, hay miles de puestos de trabajo que están sin cubrir. Pregúntate por qué están sin cubrir. Es lo que tienes que preocuparte. Preguntarte. Porque si hay un paro estructural de narices en España, pregúntate por qué hay puestos de trabajo que no se cubren. Algunos porque serán muy específicos y muy técnicos. Y si no tienes la preparación, pues no puedes acceder a ese puesto de trabajo, ¿no? Es evidente. O si no tienes un estudio de electricista o de no sé qué, pues no, yo no puedo ir a hacer de electricista, no tengo ni pajotera idea. ¿Vale? Serán una parte, pero no son los mayoritarios. Porque, repito, el mercado laboral español, los puestos de trabajo, los mayoritarios no son esos. Los mayoritarios son del sector servicio, donde todos podemos ir. Todos podemos ir. El que tenga experiencia lo hará mejor que nosotros, pero todos podemos ir de entrada. Porque ya contratas a chavales estudiantes para que vayan a la hostelería y tal, sin experiencia. Por lo tanto, todos podemos ir. ¿Cuál es el problema? Claro, el problema es que te hacen un contrato de 12 o 14 horas a la semana, trabajas 30. Y eso si te las pagan o te dan un día, pues te das con un canto en los dientes. Ya no se pagan. Y algunas te la pago con el sobrecito. Que no cotiza para nada, evidentemente. Pero encima mierda de sueldo. Con el sobrecito también. Entonces, claro, la gente no quiere ir y no quiere estar explotada. ¿No? Es decir, no, es que trabajo en hostelería, hay que trabajar el fin de semana. Claro, se paga más. ¿O no? Porque cuando toca, que son las rotaciones, cuando está el fin de semana se paga más. Ya va dentro de la nómina una subida porque te toca en la rotación un fin de semana. O 2 fines de semana al mes. Bueno, entonces, claro, oiga, es que a las 11, ¿no? Si yo tengo un contrato que dice que a las 11 plego, pues a las 11 plego. O que la gente, a lo mejor están más clientes, tenemos que estar hasta la 1. Pues el problema es usted. Salga usted y lo sirva usted. Esta es la realidad. Porque usted a lo mejor lo que debería decir, a partir de las 10:30 no entra nadie. A usted deja entrar a la clientela. Y luego me dice a mí que yo estoy hasta la 1 trabajando. No. Yo tengo un contrato que dice que a las 11 o las 11:30 o las 12 tengo que plegar, pues plego. Hay clientes, pues sale usted y lo sirve. ¿No? Esto, claro, parece que si un trabajador pide esto, claro, está, yo que sé, que es un pago que no quiere trabajar. No. Yo tengo mis condiciones laborales. Lo que tiene que hacer usted es cumplir las condiciones laborales que se han firmado en un contrato. Ya está. Y a partir de ahí, pues nos entendemos todos. Porque si yo esa hora usted después no me la va a pagar, ni me va a dar días libres,
Pues entonces me voy a mi casa. Llega la hora, plego y adiós. Ahí me quedo. Ahí se queda usted. Claro, y decir esto o hacer esto, pues resulta que es que no quieres trabajar. No, lo que no quiero es que usted me explote. Esta es la realidad de lo que ocurre en este sector servicios. Por mucho rollo que luego los dueños o los empresarios del sector servicios nos vengan a explicar en televisiones y demás, que no sé cuánto, que quieren gente especificada, con una titulación, que hable idiomas, no sé qué. No, usted a ese trabajador no le interesa, a ese camarero o esa camarera, porque le va a exigir un sueldo acorde con la experiencia que tiene y la categoría que tiene. Y a usted, para que venga y le ponga 2 cervezas a los 4 guiris que viene, pues ya le va bien un inmigrante o un chaval joven de 18 años y le va a pagar 4 euros. Porque un camarero o camarera que tenga un señor currículum de experiencia, de profesionalidad y que sabe lo que, cómo va el oficio, le va a exigir un sueldo acorde con su categoría y le va a pedir que cumpla lo que se firma en el contrato. Y eso a usted no le conviene. Ya está, esta es la realidad. Entonces todo al final está unido en lo mismo. Todo está unido en lo mismo, que es la explotación de la clase trabajadora. Y lo que se hace, evidentemente, pues como esto no se puede decir que estamos explotando a la clase trabajadora, lo que se hace es que nos peleemos entre nosotros. Los viejos con los jóvenes con los de mediana edad, el otro con el inmigrante con el autóctono y no sé qué, porque así en la división nuestra está la fuerza de los que mandan. Pero todo forma parte del mismo sistema, que es el sistema de explotar a la clase trabajadora, que en esto se basa el sistema capitalista, que para que unos pocos sean muy ricos, la mayoría tenemos que ser muy pobres y explotados. Ya está, no hay más. ¿Y el aumento del salario mínimo interprofesional en 400 euros soluciona algo? Hombre, mejor que lo que se cobraba antes. Yo no lo he puesto nunca en cuestión. Es decir, yo no he criticado que se suba el salario mínimo. ¿Vale? La gente cobra ahora casi 1.200, pues mejor que cobraba cuando cobraba 700 euros o 700 y pico, casi 800. Mejor, evidentemente. Yo no lo voy a criticar eso. El problema es que con el salario mínimo tampoco se va a ningún sitio. Porque, si repito, en Barcelona, hablo de Barcelona porque es la ciudad que conozco más, no quiero meterme en jardines, aunque parece que por toda España es igual. Pero en Barcelona el alquiler medio está en 1.300. 1.300. El alquiler medio. Ya te digo yo que están muy por encima. Pero bueno, vamos a quedarnos con lo que dicen las cifras oficiales. 1.300. Pues si tú cobras 1.180 de salario mínimo, ¿a dónde vas a ir a vivir? Pregunto. Por cierto, el salario mínimo, vuelvo a repetir lo que he dicho siempre, se hace si te has contratado las 40 horas o las 37,5, en función de la empresa a la que vayas. Porque si no haces esos horarios, cobras en función de los horarios que está en el contrato. Por lo tanto, tú puedes estar trabajando, se te ha asignado el salario mínimo interprofesional, pero si, repito, si no haces las 40 horas semanales o las 37,5 horas, pues te pagarán en función de las horas que hagas. Y por lo tanto, pues mejor te pagan 700, 800, 600 en función de las horas que tú tengas estipulado en el contrato laboral. Esta es la realidad. Es decir, claro, bueno, pero ¿cuál es la segunda parte de la parte contratante que diría los hermanos Marx? Claro, ahora nos sale y nos dice, no, es que el salario mínimo se está acercando al salario de convenio. Claro, uno diría, hostia, qué labor tan ímproba y tan maravillosa de este gobierno, que ha hecho ya que hasta los trabajadores más tirados, con todos los respetos, que son los que cobran el salario mínimo, están prácticamente a la par que los trabajadores de convenio, ¿no?
esto que es maravilloso de la vida, vamos a ir a la realidad. Así que la realidad pues mata el relato. Claro, ¿cuál es la realidad? Que el salario medio de convenio son 1.300, 1.400. Y entonces la mayoría ahora de trabajadores pues estamos cobrando pues por ahí encimita del salario mínimo interprofesional. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Es porque se ha subido el salario mínimo interprofesional? Sí. Pero la trampa del discurso es que los salarios de convenio hace un montón de tiempo que no suben y que están muy por debajo del nivel de la subida de la vida. Y entonces tú estás ya pues poquito más por encima de lo que es el salario mínimo interprofesional. Esta es la realidad. Bueno, pues en estas estamos. Y en estas estamos. ¿Crees que en España se pagan muchos impuestos? Esta gente que se va de España diciendo que aquí se pagan muchos impuestos, que te quitan la mitad de tu salario y que se van a otros países a vivir por ese motivo. Normalmente los que se van es porque ganan mucho dinero. Los que desgraciados no nos podemos ir a ningún sitio. A ver, yo esto de pagar o no pagar, a ver, esto es otro discurso falso. El problema no es pagar o no pagar los impuestos, o muchos o pocos. El problema es a qué se dedican los impuestos. Este es el tema. Luego, mucho o poco, claro, al que le quitan mucho dirá que se pagan mucho, y al que le quitan poco, bueno, mejor habrá algún impuesto que se puede quitar. Yo no digo que todos los impuestos que estén pues sean necesarios, porque igual yo creo que hay algún impuesto que sí es verdad que se hace con afán recaudatorio. Yo creo que el impuesto de sucesiones que se mantiene en varias comunidades autónomas, entre ellas Cataluña, es algo recaudatorio, ¿no? En general, porque se le aplica igual a un multimillonario que a mí, que soy un desgraciado, ¿no? Entonces entiendo que debía ser un impuesto, si tú quieres, si lo quieres mantener, pues muy centrado en las grandes fortunas, en gente que vaya a heredar un pastizal, o al pobre que se han muerto tus padres y te han dejado un pisito, o un local, o 4 duros en el banco, ¿no? Es decir, bueno, podrías hablar de que hay impuestos que son directamente recaudatorios y que está igual que el IVA, que yo creo que el IVA pues también tendría que ver en función de qué productos y qué demás, ¿no? Porque al final el IVA lo pagamos igual, tú y yo, que la señora Ana Botín, ¿no? Y entonces, claro, creo que hay algunos pues que se pueden reformar, algunos otros creo que son que sí, que a lo mejor si se quitaran, pues creo que tampoco pasaría mucho y ya está. Esto, vale, no, yo no estoy cerrado a ese debate. Ahora, yo creo que el debate principal de los impuestos es a qué se dedican esos impuestos. No, porque en teoría, si a mí me quitan los impuestos para decir si yo tengo que pagar, lo que pago, lo que tengo que pagar, pues para tener una sanidad en condiciones, un sistema educativo en condiciones, unos servicios sociales en condiciones, unos transportes públicos en condiciones y todo lo que tú quieras en condiciones y de una manera que sirva para que la gente podamos vivir mejor y con dignidad, pues bueno, pues pagamos los impuestos. Ahora, el problema es cuando ves que los servicios que en teoría dicen que se pagan con tus impuestos, los servicios están deteriorados y cada vez funcionan peor. Bueno, pues entonces ahí es donde sí que yo hago la crítica a pagar impuestos. Porque si los impuestos no sirven absolutamente para garantizar todo esto que hemos hablado, pues entonces entiendo que los impuestos me estás esquilmando dinero. Así de claro. ¿No? Entonces yo creo que la pregunta no es tanto si se paga mucho o poco, sino a qué se dedican los impuestos. ¿Cuál es tu opinión sobre los servicios públicos básicos en el sentido de la educación y de la sanidad? Tanto en lo que se invierte como en la calidad que se presta. Bueno, hay que recordar que es un sistema descentralizado en ambos casos. Sí. Bueno, pero al final las políticas son las mismas, quien esté
las comunidades autónomas. Verdad que la sanidad y la educación está descentralizado, salvo pequeñas cosas, y que depende fundamentalmente prácticamente el 80 o el 85%. Me refiero a que no hay un sistema unitario para todo el No, país. Puede ya por eso variar digo que entre puede comunidades variar. Sí, autónomas. bueno, Sí. pero el tema está en que eso de que puede variar resulta que no, se ha unificado y es un desastre en todas las comunidades autónomas españolas, porque todas hacen la misma política. ¿Cuál es la política? La política de degradar lo público. ¿Por qué? Porque tanto la educación como la sanidad, ya servicios sociales también, y por ahí vienen las pensiones, ya luego hablamos, pues son nichos de negocio, de fondos de inversión, y por lo tanto, ¿qué se hace? Pues interesa degradar lo público para que eso que también es básico para la persona, un sistema de salud, sistema educativo, etcétera, etcétera, pues al final tenga que ir a la privada. Por lo tanto, ni se invierte lo necesario, aunque se aumente el presupuesto de sanidad, al final es una solfa, porque mucho de esto va a conciertos que hay con empresas privadas para que te hagan pruebas médicas, etcétera, etcétera, etcétera. No hay mayor contratación de personal, ni en la mayor tal. Luego sí nos vestimos en el tema de creo un ambulatorio y lo inauguro y vamos a ir a inaugurar, pero luego resulta que no hay personal para que esté el ambulatorio abierto, con lo cual igual se pasa ahí 2 años en el ambulatorio cerrado, sí inaugurado, pero cerrado, porque no hay personal para abrirlo. Y estas estamos, es decir, lo que se está buscando, porque eso se demuestra que es un objetivo común, es la degradación de lo público para que todo caiga o la mayoría caiga en manos privadas y que haya un modelo tipo americano, no hasta el nivel del modelo norteamericano, pero sí a un nivel donde los pobres de solemnidad iremos a un servicio de salud pública donde te darán 4 cosas básicas para ir tirando y punto. Y si quieres que te hagan más cosas, pues te lo tendrás que pagar. Si no te lo puedes pagar, pues te fastidias. La enfermedad que tengas, pues te fastidia o tienes que pedir un crédito para que te operen, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, pues por ahí van los tiros. Esto es lo que hay. Por lo tanto, lo que estamos asistiendo es a una degradación paulatina de todo lo público para mayor gloria de todos estos fondos de inversión y toda esta gente que se dedica a negociar con la vida de la gente. Hay cada vez más servicios de colaboración público-privada. Sí, la mayoría ya son, es decir, la mayoría de pruebas que te hacen, al menos en Cataluña, imagino que en todos los sitios, te las hacen clínicas privadas. Es decir, te deriva a la seguridad social, pero su clínica privada, eso evidentemente la clínica privada no la hace por amor al arte, que a final de año pues cobra un dinero por el número de pruebas que haya hecho. Es decir, entonces, pues al final estás, sí, nosotros no lo vemos porque es evidente que tú vas allí, te derivan, tienen que hacer un TAC, una radiografía o vas a un centro, tú no pagas nada en ese momento, ¿no? Pero es evidente que pagas, porque eso sale del presupuesto de la sanidad, al que el presupuesto sanitario, por lo tanto, y viene de tus impuestos, por lo tanto, lo estás pagando tú también. Entonces, claro, lo que hay es que la mayoría hoy en día de pruebas diagnósticas, pues aquí aún en Cataluña las operaciones se siguen haciendo en centros que pertenecen a la seguridad social o sistema sanitario catalán, pero las pruebas mayoritariamente te las hacen ya centros de estos que sabes perfectamente que son privados y que están adscritos a mutuas. Tú vas, no pagas nada, eso sí, pero luego evidentemente la sanidad paga. Por lo tanto, cada vez hay menos centros de pruebas pertenecientes directamente al servicio sanitario y ya está. Es decir, bueno, aquí se disfrazó con el nombre de Consorcio Sanitario Integral. Bueno, todos los nombres para poner lo que tú te dé la gana, lo que viene a decir es que estás en una clínica privada. Es decir, y ya está. Es decir, no hay mucho más. Es decir, y esto, bueno, y las listas de espera pues se multiplican también y en función, pues, ¿y qué ocurre? Pues que te tratan al final, a ver, no la gente que te atiende porque pues, intenta atenderte de la mejor manera posible, tanto si vas a un centro
público totalmente, como si vas a un centro de estos integrados, pero ¿qué ocurre? Ocurre que al final tú eres un número y entonces también te cogen en función de las veces que puedas utilizar el servicio o no y si le sale rentable o no. Es decir, por ejemplo, yo que soy una persona que por mis problemas de artrosis, pues utilizo a menudo el sistema de rehabilitación de traumatológica. Antes tú no tenías problemas para ir las veces que fuera al año y ahora lo puedes utilizar solamente 2 veces al año. Si tienes que ir más por alguna razón, tiene que estar muy justificada y prácticamente tienes que pelear para que te cojan. Cuando antes, pues por lo que fueran, lo necesitabas 5 veces al año, pues no tenías ningún problema, porque, repito, dependía directamente de lo que es la seguridad social, o de sanidad, perdón, del sistema sanitario. Ahora no, ahora pertenecen a empresas privadas que tienen el consorcio con la sanidad catalana y por lo tanto te mandan ahí y a ver, tú, si te miran y dicen, no, usted vino hace 2 meses, ya, pues, ya te ponen pegas, al final te cogen. Pero si vas luego al cabo de 3 meses, porque hay años que tienes muchos problemas y tienes que volver a ir, ya no te cogen. Porque te dicen que a ti te tocan 2 sesiones. Digo, 2 sesiones, dos veces, poder ir que son 10 sesiones, tampoco que te den muchas más. No, te tocan 2 veces al año y punto. Es decir, claro, al final todo es dinero, todo es tema de dinero. Y al final no están pendientes realmente de tu salud, porque los temas burocráticos administrativos imperan por encima de lo que es la salud de la persona. Cuando el sistema sanitario lo que tendría que estar es que la salud de la persona y el bienestar de la persona estuviera por encima del negocio. Pero como esto a lo que va son clínicas privadas, pues es evidente que el beneficio está por encima de la salud de la persona. Entonces, si no les dará cuenta porque la sanidad habrá hecho un consorcio y habrá dicho, no, las personas que van a rehabilitación con 2, lo máximo, lo que se habrá firmado para pagar será el máximo, son 2 veces que puede al año. Bueno, pues ya no te cogen, aunque te derive tu médico. Porque claro, tú no vas allí y dices, oiga, que vengo aquí a hacer rehabilitación. No, tú vas con un volante, con un informe de tu médico, bien sea el de cabecera o bien sea el traumatólogo, para que te hagan las sesiones y qué tipo de sesiones te tienen que hacer. Bueno, pues no te cogen, porque ya ha sido 2 veces. Bueno, pues esto lo que conlleva, ¿qué conlleva? Pues a lo mejor si lo necesitas, pues tengas que pagar una mutua. Y al fin te cuesta ganancia, por 2 lados, porque ha sido antes y luego si necesitas vas por otro lado. Es decir, ganancia para todas estas empresas y todos estos fondos que son los que están metidos en todos estos centros médicos. Esta es la realidad. Servicios sociales. Nos centramos en la ley ELA. ¿Es ético no tomar las medidas oportunas con una parte de la población que está sufriendo un problema y cuyo coste de vida, me refiero al coste mensual que costaría mantenerlos con vida, se encuentra en torno a 8.000, 10.000 euros al mes? ¿Es ético que el Estado no tome cartas en el asunto por muy caro que sea el servicio? Bueno, porque estamos en lo mismo, porque al final lo que se cuenta es se hace números y no se busca el bienestar y la salud de la persona. Es decir, todo lo que se está haciendo aquí son números. Es decir, evidentemente las personas, por la enfermedad que tengan, tendrían que estar totalmente cubiertas, independientemente de la enfermedad que sea. Como hay gente que tiene estas enfermedades raras y tampoco el tratamiento a veces son más caros de que este del ELA. Bueno, pero esto el Estado lo tendría que asumir. Es decir, el principio siempre lo he dicho, el principal objetivo del Estado es que sus ciudadanos vivan con dignidad. Y la dignidad entra también por el tema de la salud. Entonces, bueno, ¿qué vale un tratamiento? Bueno, pues claro, pues usted tiene aquí unas personas
que por desgracia, no por gusto, porque la gente que está enferma no está enferma por gusto, está enferma por una desgracia. Por desgracia tiene una enfermedad. Bueno, pues usted debería cubrir, y si no puede cubrir todo, como mínimo la mayor parte del tratamiento lo debería cubrir. Es así de claro. Es decir, lo demás, pues todos son comedias. Decir, no, es que esto vale mucho dinero. Bueno, ya también va a costar a los tanques mucho dinero, lo va a hacer. Cuidado, que no digo que no se hagan tanques, pero vamos a ver, pues lo que hablábamos antes de los impuestos. El problema no es que si se paga mucho o se paga poco. El problema es a qué se dedican los impuestos y lo que se recauda a qué se dedica. ¿No? Pues entonces yo creo que lo del ELA, como otro tipo de enfermedades, pues el Estado se tiene que hacer cargo de la gente. Ya está. Sí, esta es la realidad. Es decir, ¿por qué? Porque tu obligación es que la gente viva con dignidad su vida. Esta es la objetivo. Nos vamos a las pensiones. Estamos en un escenario ya de aumento de la edad de jubilación. Sí, ya hasta los 67. Hemos empezado, sí. Desde el ámbito más liberal, podemos decirlo, se está hablando de una estafa piramidal de las pensiones. ¿Cómo ves el futuro de las pensiones? Bueno, y si es una estafa piramidal. Bueno, las pensiones, como pues lo puedes juntar a todo lo que hemos hablado antes, es otro nicho de negocio. Y ahora lo que se pretende es hacer negocio con las pensiones. Otra cosa es porque la gente vive más años, ¿no? Entonces, si tienes un fondo de pensiones, pues más años van a hacer negocio contigo. Vamos a ver, estafa ninguna. Lo que hay que empezar a decir, y esto es lo que tiene que dar claro a la gente, que tú cobras la pensión que te toca por lo que tú has cotizado. Si el Estado no te está regalando nada, tú cobras la pensión que te toca cobrar por lo que has cotizado. Y a partir de ahí no hay ninguna estafa. ¿Qué se dice? No, es que la pensión, yo estoy pagando, por ejemplo, la pensión de mi madre. Ya. Y la pensión mía, pues la pagará pues uno que tenga 20, 25 años y entre a trabajar. Vale. No, es que yo a lo mejor, cuando me jubile, cobraré más que lo que estará cobrando el joven. Y entonces eso genera un agujero en la caja de las pensiones, o en el sistema de pensiones. Vale. Pero no es culpa mía. Porque a mí me va a pagar, porque yo iré el día que me vaya a jubilar, me iré a la oficina del SEPE, ahí habrá una señorita o un señorito, meterá al ordenador y me dirá, a usted le toca X. Por los años cotizados y por lo que le toca X. 1.400, 1.500, 1.600, no sé. Le toca esto. No me va a dar nada que yo no haya pagado. Es más, si me jubilo antes, me van a descontar. Por lo tanto, me van a pagar lo que me toca. Entonces resulta que el que viene detrás no puede pagar mi pensión. Y se necesitarán 4 para pagar mi pensión. Entonces, no es mi problema. Yo no estoy estafando a nadie. Porque a mí me van pagando lo que yo durante toda mi vida laboral he estado pagando. Y ahora me lo devuelven. Por lo tanto, ya empecemos. Yo no estafo a nadie. No estafo a nadie. 2. Si hay 4 que necesitan para pagar mi pensión, tampoco es culpa de esos 4. Es culpa de la mierda de salarios que les pagan. Por lo tanto, la estafa no está en el sistema de pensiones. La estafa está en el sistema capitalista. Eso es lo que hay que decir. Creo que con este ejemplo, donde yo me he puesto de ejemplo, la gente entenderá.
Se dice que no es sostenible este sistema de pensiones. Sostenible sí, si la gente cobrara lo que tiene que cobrar. Si la gente cobrara, y digo no los pensionistas, que también, porque hay pensionistas, sobre todo los de ya más edad, y especialmente las viudas, que están cobrando una mierda. Pero bueno, vamos a poner ya que entramos con los pensionistas, que gente del baby boom o antes, que más o menos pues hemos tenido la suerte, la fortuna de tener trabajos más o menos estables, que nos han pagado, a lo mejor sin tirar cohetes, pero bueno, nos dan una pensión que a lo mejor para nosotros, que ya tenemos los pisos pagados y demás, pues te permite vivir un poco, porque tal como están los precios de todo, bueno, sigue un poco desahogado. El problema está de la gente que viene detrás. Es decir, ¿por qué se podían pagar las pensiones antes? No, es que la gente se moría antes. Pues había el que se moría antes y había el que vivía muchos años, porque yo conozco gente que vivido hasta los 90 y pico de años. No vive ahora más la edad, es verdad que ahora ha aumentado la edad media de vida, cierto. Pero este no es el problema. ¿Por qué se podían pagar? Se podían pagar porque nosotros teníamos unos sueldos que cuando nos descontaban se podía pagar las pensiones de los que estaban delante nuestro. ¿Cuál es el problema ahora? El problema ahora es que la gente está cobrando unos sueldos de basura y que cotizan una basura, porque si tu sueldo es una basura, tu tabla de cotización es una basura. Este es el problema. Entonces, no es sostenible. No es sostenible porque lo que está cobrando la gente es una basura. Este es el problema. Pero ¿cuál es el discurso? Pues el discurso es de que los viejos cobran mucho y que por culpa de los viejos los jóvenes tienen salarios de mierda, como si el jubilado tuviera algo que ver en lo que te paga tu empresario. Empecemos por ahí. ¿Qué tiene que ver un jubilado con lo que te paga un empresario? Esta es una. O dos, el segundo es decir, no, es que a usted no le puedo subir la pensión porque los jóvenes no quieren trabajar. No, claro que los jóvenes no querrán estar explotados de la vida. Y vuelvo a lo mismo. El discurso es dos objetivos. Primer objetivo, que es el fundamental para ellos, convertir las pensiones en privadas o semiprivadas para hacer ahí un nicho de negocio y del bueno, porque ahí hay dinero para hacer. Y dos, enfrentar a las generaciones, enfrentamiento intergeneracional. Y por lo tanto, repito, mientras más peleados estemos los de abajo, más fuertes son los de arriba. Este es el objetivo de este discurso de las pensiones, o este doble objetivo del discurso de las pensiones. Pero si También, se tiene claro. no, digo, te decía que volviendo a la inmigración también se dice que hay que traer inmigrantes para pagar las pensiones. Claro, ¿y qué cobran los inmigrantes? O es que el inmigrante, es decir, al español, el joven español, le pagas 800 euros. ¿Y al inmigrante le vas a pagar 1.500 o 1.600? No, ¿verdad que no? Hombre, habrá inmigrantes que sí, pero claro, será inmigrantes estos que vienen a empresas multinacionales. ¿No? En Barcelona hay muchos, ¿no? Italianos y franceses, pero estos vienen a empresas multinacionales. No sé si cotizan aquí, porque igual siguen cotizando en su país de origen, no lo sé. Pero hay bastantes. Pero estos sí. Pero la gran mayoría de inmigrantes, yo vivo en un barrio que está lleno de inmigrantes. Bueno, no los conozco a todos, pero conozco a muchos. La mayoría unos salarios tan de mierda como los que cobran los chavales jóvenes aquí. Y muchos de ellos prácticamente en negro. Entonces, ¿dónde está la cotización para la pensión futura? De ellos y la nuestra. No, es que yo tengo que decir, no, usted tiene que aceptar que venga inmigrantes porque si no, usted va a tener problemas en cobrar la pensión. Me dicen a mí. Vale. Perfecto. Vienen inmigrantes. ¿Y qué le está usted pagando a los inmigrantes? Por la misma porquería que un chaval joven. Pues todos estamos en las mismas. O en negro, que ya ni cotiza. Pues todos estamos en las mismas. Entonces, ¿quién me va a pagar la pensión? Según usted.
¿Quién me la va a pagar? No, hágase un fondo de inversión. Un fondo de pensión, perdón. Vale, vale, vale. Ahora ya llegamos al tema. ¿No? Porque claro, si al inmigrante le vas a pagar 3.000 euros, pues porque te le puede pagar la pensión. Pero si le vas a pagar 700, 800, lo mismo que a un chaval joven, pues estamos en las 3/4 en la misma. Y si luego un montón de ellos trabajan en negro, que ni cotizan, pues entonces aún peor. Entonces, ¿de qué me hablas del inmigrante? ¿De qué me hablas? No, comedias, todos son comedias. Todos son comedias para un discurso de aceptación. ¿Por qué? Porque el inmigrante que está explotado en su país de origen, cuando viene aquí sigue explotado. Pero ¿por qué interesa que venga el inmigrante? Una inmigración descontrolada. Yo no estoy en contra de la inmigración, pero estoy en contra de la inmigración descontrolada. ¿Por qué se permite la inmigración descontrolada? Porque es mano de obra barata. Porque es el ejército proletario de reserva, hablando en términos marxistas. De gente que por sus circunstancias vitales está obligada a aceptar trabajos de miseria, tanto salarial como de condiciones laborales, a mayor gloria de los empresarios y de la clase burguesa. Por eso. Y además, luego, pues como no tienen dinero, que es lógico, ¿dónde van a parar? Pues a los barrios obreros, donde ya hay muchos problemas, antes de que lleguen los inmigrantes. Con lo cual, más problemas. Como además no se hace ninguna política de integración, ni social, ni cultural, pues guetos. Guetos y problemas. Pero que sirven esos problemas porque se enfrentan unos a otros. Porque ya no es el autóctono contra el inmigrante, no. Es el autóctono contra los inmigrantes, pero los inmigrantes entre ellos. Porque los latinoamericanos contra los moros contra los pakistaníes, el otro contra los chinos y el otro contra todos. Y volvemos a la política de enfrentamiento. Este es el tema. Que es un poco, yo voy más allá, pero es un poco lo que dice Sarah Wagenknecht, ¿no? En Alemania. Pues esta es la realidad. Entonces es todo una comedia. Entonces hay que tener claro que lo que aparece por parte del sistema no está para solucionarnos la vida a nosotros, como clase de trabajadores desfavorecidas. Está para que sigamos manteniéndonos como clase explotada. Y no hay más. Es decir, esta es la realidad. Lo demás lo podemos pintar como se quiera pintar, pero esta es la realidad. Las paguitas. ¿Vienen los inmigrantes a cobrar las paguitas? ¿Y hay gente española que prefiere cobrar la paguita que trabajar? No, lo que cobrará es, si el trabajo es peor que la paguita, me refiero salarialmente, pues prefiere la paguita. A mí esto de la paguita me parece que es un insulto. Yo no digo, y lo he dicho, y este es un tema recurrente a las tertulias, y en muchas de las que yo iba, y ya la gente me habrá visto mandar a pagar a los que tenía alrededor, porque es un tema recurrente. A ver, primero llamar paguitas es insultar a la gente. Después, eso son prestaciones sociales. Y después hay que dividir, porque aquí metemos en el saco a todas las prestaciones. Vamos a ver, por ejemplo, la prestación de desempleo la tienes que sacar de aquí, porque la prestación de desempleo es un derecho que tiene el trabajador y además lo pagas mientras estás cotizando. ¿Vale? Por lo tanto, no es una paguita, ni es algo que el Estado te dé. Es algo que tú has pagado y que te lo da durante un tiempo, en conformidad, en función del salario que tú tenías y de lo que tú cotizabas. ¿Vale? Por lo tanto, es un derecho que tiene el trabajador cuando se queda en paro. Y no se cobra toda la vida, porque antes eran 2 años, ahora es 1 año y 2 meses, me parece, o 3 meses. Y en función
de los años que lleves trabajando también. Porque si estás trabajando 3 meses, no tienes derecho a paro. Tienes que estar 4 meses mínimo. Por 4 meses trabajados, 1 mes de paro. Lo digo, y además, si llevas 30 años y te despiden, no estás 20 años, que es lo que te tocaría, sino estás 1 año y 3 meses. Y por cierto, va reduciéndose lo que te pagan conforme pasa el tiempo. Por lo tanto, el del paro lo quitamos. Los otros, hombre, los otros dependen de una serie de casuísticas. Y me parece que lo de ingreso mínimo vital, que esto lo llevaba nuestro amigo, el gran líder Pablo Iglesias, me parece que al final lo han cobrado 4 y el cabo estaba de vacaciones. ¿No? Empecemos por ahí. Pero poniendo que haya mucha gente que esté cobrando ayudas sociales, hay que decir que la mayoría de las ayudas sociales son una porquería. Porque si estábamos hablando de que con un salario mínimo interprofesional de 1.200 euros prácticamente no se puede vivir, me vas a decir si se vive con un ingreso mínimo vital de 700 y pico euros. O con el PIRMI, que es para los parados mayores de 50 y pico de años, 50 años, 55, ahora no lo sé, que son 480 euros. ¿Me explica alguien si con eso la gente puede vivir? No lo sé. Todos estos que salen en las teles dando el meeting, pues a lo mejor sí que con 400 euros viven al mes. Yo no lo sé. Yo creo que no. Yo no puedo vivir con 400 euros al mes y no soy persona que tire el dinero por la ventana. ¿No? Entonces, empecemos por ahí. Entonces, vamos al tema de, ¿hay gente que vive de la paquita y los... Sí, gente que le echa cara a la vida. Si yo no estoy discutiendo de que haya gente que le eche cara a la vida. Persigamos al que le echa cara a la vida. Persigamos. Ahora, no criminalices. Porque yo aquí digo lo que dice la Iglesia. No juzgues a todo el sacerdocio por un sacerdote. Entonces, es decir, que hay gente que le echa cara a la vida. Perfecto. Persigamos a quien le echa cara a la vida. No a todo el mundo que esté cobrando una prestación social. Ahora vamos a la segunda parte, que hay gente que no coge un trabajo porque prefiere la prestación social. Vale. ¿Qué le van a pagar en ese trabajo? Porque si al final lo que te van a pagar en ese trabajo es prácticamente lo mismo que cobras en la prestación social o en el subsidio de desempleo, porque aquí vuelven a meter al subsidio de desempleo, pues para eso me quedo en mi casa. Porque hay que decir que la gran mayoría de gente que cobra el subsidio de desempleo o que está cobrando las prestaciones sociales, lo que quiere es tener un trabajo. Lo que quiere es tener un trabajo. Lo que quiere tener es un trabajo digno. Y no una mierda explotada. Y entonces, si tú estás cobrando, pues, lo que sé, pues 600, 700 euros, porque a lo mejor a veces es cierto que te da una paga el Estado o la administración central y luego te da otra ayuda, la administración autonómica o la municipal, depende cómo sea, a lo mejor llegas a 700, 800, 900 euros. Las personas que peor están y que tienen bastantes hijos, porque si estoy yo solo me dan los 400, 500 euros y ahí me apaño, porque soy solo. Pues a lo mejor si va a trabajar y le dan 700, 800 o 900 euros, trabajando 14 horas al día, pues a lo mejor dirá, oiga, pues para eso me quedo en mi casa que ya los cobro con las ayudas que me dan. Porque claro, en el momento en que tú entres a trabajar, las ayudas te las quitan. Y es más, hay que decirlo. Porque luego cuando dejas de trabajar, que deberías tener, que vuelves a tener derecho a la ayuda, las tienes que volver a pedir y a veces tarda 1 año en que te la den. Con lo cual vas a trabajar a un sitio que te van a pagar más o menos lo mismo o a veces menos de lo que estás cobrando con la ayuda social, dejas de cobrar la ayuda social porque estás trabajando y después cuando dejas de trabajar porque te habrán hecho un contrato temporal o de obra y servicio y 3 meses hace puñetas, de estos fijos discontinuos, y resulta que voy a solicitar otra vez. La ayuda no es automática.
No, tienes que volver a empezar de nuevo para que te vuelvan a dar la ayuda. Bueno, pues esto, ¿qué ocurre con eso? Pues que mucha gente dice, oiga, pues ante este panorama, ahora, si tú pagas a la gente un puesto de trabajo, que si tú estás cobrando 800 o 900 o 700 de la ayuda y vas a cobrar 1.200 o 1.300, verás cómo la gente va a dejar la ayuda y se va a ir a trabajar. Claro, este es el tema. Pero claro, esto no se explica porque no interesa decir esto. Y por lo tanto lo que se dice es que la gente se está tocándose las narices y sigue tocando. Y después la segunda parte, porque aquí siempre hay la segunda parte contratante, como dirían los hermanos Marx. No, es que mucha gente, ya sabemos que estas paguitas son miserables, pero luego mucha gente está trabajando en negro. Ah, y el culpable es el de la paguita. No, no, hijo, no, que diría aquel. El culpable es el empresario que le contrata. Porque si tú contratas a un trabajador para pagarle en negro, es porque tú necesitas ese trabajador en tu empresa. Pues entonces dale de alta y contrátale como Dios manda. Por lo tanto, las contrataciones en negro, la gran mayoría son estafas de quien contrata. Yo puedo entender tema labores del hogar. A ver, es difícil que una familia trabajadora pueda dar de alta de la seguridad social a una mujer que le eche una mano, sobre todo si son personas mayores que están cobrando una pensión de mierda. Es muy difícil. Es muy difícil. Porque ya la cotización, lo que tendrían que pagar en la seguridad social, se le comería la pensión o más de la pensión que cobran. Por lo tanto, es muy difícil en ese mundo. Y eso es algo que también nuestra amiga Maravillas de la Vida, pues tendría que preocuparse. Con todo este colectivo maravilloso de la vida que está gobernando y no sé qué, y las mujeres y no sé cuántos, porque la mayoría de las empleadas del hogar son mujeres, tendría que mirar, porque además muchas de ellas lo que están cuidando es a viudas mayores que están cobrando una basura de pensión y que posiblemente no pueden pagar, pueden dar de alta en la seguridad social a una persona que las cuide y le pagan en negro. Entonces, usted, ¿qué hace? Más allá de llenarse la boca de feminismo, ¿qué hace? ¿No? Pero este colectivo yo lo entiendo. Mi madre no podría darle de seguridad social a una persona porque cobra 740 euros de pensión. ¿Cómo le va a dar de alta la seguridad social a una persona? Se le van 1.000 y pico euros. Entonces, ¿cómo la va a dar de alta? Entonces, ¿de qué come? ¿De qué vive? ¿De qué...? ¿No? Pues entonces, pues mi madre, muchas personas que además tienen un problema cuando tienen hijos, los hijos... ¿no? Entonces, este es el problema. Entonces, hay un problema y ahí yo entiendo que haya gente que diga, mire, yo no puedo dar de alta a esta persona porque me es imposible. Ahora, esto es un colectivo reducido que tiene un problema también, porque hay personas mayores que no llegan a fin de mes con pensiones miserables, que no llegan a fin de mes y que tienen muchos problemas, incluso para comer. Entonces, este es un colectivo, pero la gran mayoría de los contratan en negro no es ese colectivo. Son colectivos, son empresarios que podrían dar perfectamente de alta en la seguridad social y hacer contratos como Dios manda a la gente. Pero ¿por qué no lo hacen? Ganancia al 100%. Bueno, pues esto, pero esto no se dice en las televisiones ni en las radios, no. Lo que se dice es los que viven de la paguita, porque volvemos a lo mismo, enfrentar a unos con otros.
¿Que hay más inmigrantes que cobran ayudas sociales que españoles? Sí. Esto es un número, esto no se puede negar. Claro, pero la situación de ellos, en principio, es peor que la nuestra. Ahora ya no, porque ahora estamos todos igual de mal. Pero es cierto que cuando vinieron, pues, como además a ti siempre, que esta es otra comedia, porque yo creo que esto es otra comedia que monta el Estado. Es decir, no, como usted tiene familia, ya le ayudarán. Bueno, ¿y usted sabe cómo está mi familia? ¿Sabe si mis hermanos o mis primos me pueden ayudar? Porque a lo mejor no pueden. No, que usted tiene familia. Bueno, ellos tienen la familia lejos. Pues a lo mejor la familia lejos está mejor que mi familia aquí. No lo sé. No lo sabemos, ¿no? Entonces, claro, pero es cierto que entonces los criterios, es decir, como no tienen a nadie, no tienen trabajo, tienen papeles, no sé qué, bueno, pues se le da la ayuda. Ayudas que cada vez se reducen más, ¿eh? Tampoco, no es que aquí esté cobrando la gran timorata de gente y esto sea ya el oasis de que miles de personas están cobrando ayuda. No, esto son comedias. Cada vez hay menos gente que está cobrando ayudas sociales, ¿eh? Cada vez hay menos. Porque cada vez los requisitos para cobrarlos son más duros. Y por lo tanto, ya prácticamente tienes que estar viviendo debajo del puente. Y luego, la gran mayoría de ellos son miserables, que no te dan ni para una semana. Es decir, pongamos las cosas en orden. Pero luego repito, si esa persona va a trabajar en negro, es porque no tiene otro más remedio que ir, porque con lo que cobra de la ayuda social no le da. No le da. Que luego ahí en ese colectivo, pues habrá que dirá, pues yo estoy muy bien, me toco las narices en casa, voy unos cuantos días a hacer 3 chapuzas o 3 tonterías y aquí paz y después gloria. Sí, claro que la hay, yo no voy a negar eso, pero eso es la minoría. Lo que pasa es que se utiliza esa minoría para culpabilizar a la mayoría de los que cobran. Porque volvemos a lo mismo. Enfrentarnos a unos con otros, que es el objetivo. Enfrentarnos a unos con otros. Bueno, pues después de hablar de empleo, de impuestos y de lo que popularmente se conoce como paguitas, llegamos al final de este podcast número 12 de Desde el Jergo. Muchas gracias por estar con nosotros otra vez, José Miguel Villarroya. Nada, ha sido un placer estar otro día más contigo y lo veremos el viernes. Nos volvemos a ver. Un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo. Saludo a todos.